Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez y hoy me encuentro con Camilo Miguel Bosque y Verónica Banucci. Buenas tardes, Jeffrey. Buenas tardes, Verónica. Buenas Saludos. tardes, Jeffrey. Buenas tardes, Camilo. Y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Buenos días, dependiendo del momento del día que nos estén escuchando. Oye, ¿cómo se sienten? Hace tiempo no grabábamos. Eso es así. Estamos encantados y encantadas de estar nuevamente con ustedes, con el público fiel que siempre nos escucha y nos ve a través de nuestras redes sociales. Así que bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Pesos y Contrapesos. Estos han sido semanas intensas, decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cambiando toda la jurisprudencia que nosotros aprendimos en la Escuela de Derecho. Otras cositas también pasando aquí en Puerto Rico. Vamos a ir hasta tan lejos como Colombia para satisfacer a Camilo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esas elecciones un poquito de Colombia. Vamos a hablar de todo un poco. Yo creo que es una semana importante, trascendental para el derecho no tan solo norteamericano, para el derecho puertorriqueño, ¿verdad? El derecho criollo, como le conocen algunos. Y vamos a ver qué se cocina hoy en Pesos y Contrapesos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos, como diría un profesor de Derecho, vamos a comenzar por el principio. Bueno, pues hemos visto en las redes sociales un furor increíble que hasta cierto punto me contenta ver tantas personas envueltas, reaccionando, dando sus opiniones, comentando un tema tan trascendental como lo ha sido la derogación del caso de Roe vs. Wade y el subsiguiente caso de Casey vs. Planned Parenthood. Nos estamos refiriendo al caso de Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization, cuya decisión tiene fecha del término de octubre del 2021. Sabemos que hace unos meses alguien dentro de la corte liqueó o pues filtró lo que era el borrador de la discusión de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y nos dejó saber ya cuál iba a ser la decisión y más o menos pudimos tener un preview y en aquel momento vimos cómo las personas se levantaron y pues con esta decisión mayoritaria escrita por el juez Alito, pues vimos que se confirmó. La controversia surge impugnando un estatuto del estado de Mississippi. El estado de Mississippi básicamente lo que establecía era que no se permitía hacerse un aborto, al menos que fuera en casos de emergencia o que hubiera una abnormalidad fetal y que se ha determinado que la criatura no tiene más de 15 semanas. Este estatuto lo impugnó una clínica de aborto que se llama Jackson's Women's Health Organization et al. Ellos van al tribunal y no fue hasta que llegan a al Tribunal Supremo por medio de certiorari, que se comienza a ponderar. Entiendo que ellos tuvieron una postura bastante totalitaria en la cual ellos decían que no podía haber un término medio. Ellos decían o mantenemos a Roe versus Wade o lo derogamos. Y esto fue una postura de los mismos que están impugnando el estatuto, o sea, de la clínica de aborto. ¿Cómo pasó eso? Que esto ya es derecho establecido en Estados Unidos y cómo llega al Tribunal Supremo para que ellos tomen esta decisión. Bueno, ¿verdad? Las leyes se originan en el Estado, ¿no? Y luego pasan, ¿verdad? Varios trámites, Tribunal Estatal, Tribunal Supremo Estatal, y por medio de certiorari, que es un recurso discrecional, es decir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide si acoge o no el recurso. Es bien interesante la estadística del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos que decide ver son mínimas. O sea, estamos hablando de menos de un mínimo por ciento de establecido de los casos que se presentan y finalmente de los casos que ven en sus méritos. No en todos los casos se presentan vistas, ¿verdad? Pero en casos de trascendencia importante son vistas que solamente pueden ser escuchadas por el público en general, no se permiten las grabaciones. Mucha gente ya tenía claro que si ellos habían acogido este caso es que posiblemente pues iban a bajar con una decisión como la que bajaron. Claro, pero aquí hay que ver el efecto, ¿no? El efecto de entrar a decidir sobre una controversia que se atendió en la anterioridad, como ya hemos establecido antes. Son casos, por ejemplo, el caso de Roe versus Wade, caso de 1973, luego Planned Parenthood versus Casey,
como bien dice Verónica, luego más adelante, son decisiones que fueron establecidas y fueron redactadas específicamente por jueces conservadores republicanos. La última por la juez O'Connor, juez nombrada por un presidente republicano. Estaba leyendo el caso y me ponía un poco en posición de las personas que trabajan en esta clínica, que llevar este tipo de caso en este momento en el que tenemos una composición del tribunal y que luego está fuera la decisión, que tú estabas cuestionando un estatuto que te afectaba a tu población en el estado de Mississippi, y entonces tú llevar este caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos terminó en revocando el precedente que salvaguardaba el derecho del aborto de todas las personas en los Estados Unidos. Sí. Ahora, ahí yo me preguntaría, y ¿verdad? Me imagino que fue algo que tuvieron que haber sopesado, por lo menos los abogados. Me preguntaría si entonces otros estados republicanos ven ese como chilling effects que tienen y dice, bueno, si así va a pensar todo el mundo, pues seguimos legislando. Pero sí, al llevarlo, pues pasó lo que pasó ahora y pues... Pero lo otro hubiera sido validar el estatuto porque mientras no se lleva a la corte, el estatuto se presume válido y entonces pues tendríamos una prohibición en la cual las personas con menos de 15 semanas de 15 semanas o más no pudieran hacerse un aborto. Sí. Perdón, yo es que entendí que habías dicho si ellos habían aguantado o coger ese golpe de pues vamos a dejarlo en Mississippi para no llevarlo al nivel federal y que lo... Sí, por eso me refiero a eso, a las personas en Mississippi de pensar como que no voy a dejarlo aquí porque pues me afecta a las personas en Mississippi, pero quizás no duplicar esto en otros estados. Bueno, pues y en el caso, pasando ahora un poco al análisis del tribunal, pues ellos básicamente hacen un análisis de Roe, de en qué derecho ellos se ampararon, y fue en la 14ª enmienda en la libertad. Entonces, pues allá pues se desprende que la privacidad que ellos interpretaron que le daba a las mujeres y a las personas gestantes el derecho a hacerse el aborto emanaba de la 1ª, la 5ª y la 9ª enmienda. Y entonces, pues ellos dicen, no se trata de una clasificación basada en sexo, lo cual entonces hubiera activado un escrutinio estricto, que para entonces los escrutinios se hacen en derecho constitucional para ver si una ley es válida o no. Un escrutinio estricto es cuando hay una clasificación pues sospechosa, como... bueno, en Estados Unidos el sexo no es una clasificación sospechosa, pero ellos descartan por alguna razón hacen... El sexo tiene como escrutinio medio. Es como raro, exacto. Y ellos lo descartan. Ellos dicen, no se trata a algo que aplica... Pues no es una clasificación por sexo. Sin embargo, pues se aplica el escrutinio racional, que entonces el análisis que hacemos es el mismo que se hace en cualquier caso de procedimiento médico o tratamiento de salud. O sea, no está ni el derecho el derecho a abortar y mucho menos el derecho a la intimidad. Y entonces ahí quiero traer a Camilo a la conversación, que nos explique un poquito sobre eso del debido proceso de ley sustantivo y si puede entonces hablar un poquito sobre lo que dijo Clarence Thomas. No la opinión completa concurrente, sino simplemente a lo que se refería. Antes de entrar ahí, me gustaría, ¿verdad?, hacer un footnote en cuanto a los poderes enumerados del Congreso. Verónica habla de las penumbras de la Constitución. Eso me recuerda a mi clase de constitucional. Entonces, bajo ese análisis, existen ahora mismo, ¿verdad?, dos gobiernos. Vamos a ponerlo así, el gobierno federal y el gobierno estatal. El gobierno federal solamente puede entrar a los poderes que establece la Constitución, que son poderes, literalmente son poderes enumerados. Es decir, lo que establezca la Constitución, pues la Corte Federal, el Congreso, o sea, todo el andamiaje del gobierno federal pueden entrar ahí y tienen jurisdicción para hacer eso. Los demás derechos que no están en la Constitución, la misma Constitución federal se los reserva a los estados, reconociendo la soberanía que tienen los estados en, ¿verdad?, tomar sus decisiones, hacer sus leyes estatales, entre otras. Así que bajo esa premisa debemos establecer claramente que bajo el análisis, y habla, ¿verdad?, sorprende, ¿no?, la conversación, y no sobre todo porque cuando uno, ¿verdad?, analiza esto, realmente es los jueces del Tribunal Supremo conversando sobre el derecho al aborto, y Clarence Thomas
en resumen, ¿verdad? Lo que dice es no, el aborto no está en la Constitución. Y más aún que hay que tener mucho cuidado. Y luego el juez Kavanaugh lo limita un poco y dice no, pero él habla sobre las pastillas anticonceptivas, las menciona también un poco sobre el matrimonio igualitario que no está en la Constitución. Pero claro, si nos vamos bajo ese análisis, tampoco estaba en la Constitución el matrimonio interracial, que es el caso de Lewis versus Virginia. Y ese mismo matrimonio interracial, sabiendo y colocando como analogía a Clarence Thomas, el cual Clarence Thomas sabemos que es un juez de raza negra y está casado con una mujer blanca. O sea, que no me puede venir aquí a decir que va a revocar una cosa y va a dejar la otra. Uh-huh. Que hay que tener mucho cuidado cuando los jueces, ¿verdad? Obviamente se expresan de esa manera y luego el juez Kavanaugh en la opinión dice que no es la intención de la corte llegar hasta esos límites. Pero diciendo, ¿verdad? Y resumiendo un poco, es que se dice en la, ¿verdad? El juez Alito, el juez que hace la opinión mayoritaria, la escribe, dice, realmente la Constitución no habla del derecho al aborto. Y al no hablar del derecho al aborto, pertenece a los estados. Y es momento de devolver a los estados ese poder que hace 50 años se limitó con el caso de Roe vs. Wade. Pues le tengo una pregunta a ambos. Pero antes, aclarando algo, o por lo menos insertándome en la conversación, cuando hablan de los poderes, cuando hablaste de los poderes enumerados, también eso es una referencia a los poderes legislativos y cuáles son los poderes legislativos que tiene el Congreso específicamente y cuáles son los que se le delegan a los estados. Los que no están enumerados son los que se le han delegado a los estados. Sí, y el análisis que se hace es de la libertad, de si el concepto de libertad está arraigado en la historia de la nación y en la tradición. Y ese es el análisis que se hace para entonces ver si el aborto es algo que estaba arraigado en la historia de la nación y en la tradición de los Estados Unidos. Y entonces ellos dicen que no, entonces hace un análisis de unos estatutos del 1732 y de unos casos que se llevaron en la década de hace más de cientos de años, en los cuales se demostraba que se criminalizaba el aborto. Y entonces lo descarta y lo compara con la criminalización del suicidio asistido. Y dice, esto nosotros no lo permitimos. Mas, sin embargo, dice que el derecho a la libertad sí nos permite portar armas y menciona el caso de McDonald. Y entonces nos menciona también que la protección contra penas onerosas es algo que también está arraigado en la tradición norteamericana y por eso se valida también como este análisis de las penumbras de la Constitución de la 14ª enmienda del derecho del concepto de libertad. Bien, entonces es algo, y ya me voy un poco más al análisis mío, es como que es que nunca vamos a encontrar el derecho al aborto en la historia de los Estados Unidos porque estamos hablando de una historia hecha por hombres blancos que no han tenido que gestar. Y y que también remitámonos también al momento en el que se criminalizaba el aborto, que al momento de Roe vs. Wade ellos dicen sí, 30 estados lo criminalizaban y por eso entendemos que es algo palpante que no está en nuestra historia. Pero es que volvemos, como que probablemente si miramos la composición de los cuerpos representativos del país, probablemente todos eran hombres. Estos no eran problemas que les afectaban a ellos. Por lo tanto, al hacer este análisis, si este es el análisis que escogemos para ver si es un derecho que debemos validar, pues nunca vamos a validarlo porque es que la historia está hecha, volvemos, tiene que ver todo con quienes estaban en el poder, que son ellos. Y como no les afecta a ellos o ellos tienen una visión muy diferente a la que nosotras tenemos en la actualidad, pues nunca van a llegar a la conclusión. Y entonces es bien triste porque en algunas partes ellos parecen entenderlo cuando mencionan como que quizás esto es un derecho que necesitamos respetar porque nos acercaría a la equidad, porque nos acercaría a cerrar lo que son las brechas de desigualdad en los empleos.
Pero, sin embargo, pues lo cortamos entonces toda posibilidad. Y dicen que Roe estuvo mal y que Casey estuvo peor por validarlo. Y para entonces ellos dicen, pues está bien, Casey lo único que validó a Casey es que teníamos un stare decisis, en el que pues tenemos que respetar las decisiones para poder permitir la pues continuidad y salvaguardar pues las cuestiones, darle certeza a las decisiones, como que no estar cambiando la cuestión legal así de la noche a la mañana. Pero entonces eso es lo único que justifica a Casey. Y lo revocan, o sea, terminan revocando ambos precedentes. Y lo que importante también, todo eso que menciona Verónica es importante, pero yéndome a cómo se establecen los derechos fundamentales, ¿verdad? Todo lo que Verónica dijo sobre buscar el historial de la nación, pues ahí quería llevarlo con lo del derecho procesal, el debido proceso de ley sustantivo, y preguntarles a ustedes, ok, esa interpretación del tribunal en su momento de Roe versus Wade, se entendió que fue de la enmienda 14 a través de la libertad, ¿verdad? Esta libertad, que emana de la libertad de la enmienda 14. Y hay otros derechos que surgieron de esa interpretación. Ahí le pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con que se lleguen a hacer estas interpretaciones de la enmienda 14? Diciendo así por decirlo así, que sea una constitución entonces que sea de viviente y que estos jueces tengan esa discreción de pues ir evolucionando, ¿verdad? Con el cambio social, o ustedes favorecen unas interpretaciones más restrictivas. Antes de contestarte esa pregunta, yo tengo que hacer un análisis interno y pensar qué ha cambiado de los jueces conservadores de 1973, luego en Casey. ¿Qué ha cambiado? Porque fueron 2 jueces conservadores. ¿Qué ha cambiado ahora? Bueno, obviamente fueron más, pero estoy hablando de los que escribieron la opinión de la corte. Versus lo que hay ahora. Que en el conservadorismo, o que en ¿verdad? En la manera de ver las cosas y la vida, la manera más estricta, más literal, ha cambiado. Pues no lo sé. No sé en qué pensaron ellos en el momento que escribieron Roe y Casey y qué están pensando porque cuando uno ve esas opiniones y lee esas opiniones, uno piensa, bueno, pero es que la lógica me dice que con el tiempo esa enmienda la enmienda 14 debe ir ampliándose, ¿no? Depende, ¿verdad?, la forma en que uno interpreta la ley, que un juez interpreta la ley. Porque obviamente las circunstancias de vida van cambiando, las épocas cambian, los seres humanos evolucionamos en la manera ¿verdad?, en que vemos la vida. Y realmente no lo vi. Yo creo que he hablado un poco con mi compañero Randy de que a veces creemos que la Constitución perfecta es la que recibe menos cambios, pero no, la Constitución tiene que ser capaz de adaptarse al tiempo y al momento. O sea, porque definitivamente, como le llaman, los Founding Fathers no estaban pensando en todos los cambios que iban a haber desde aquel entonces hasta la actualidad, y por lo tanto pues hay que actualizarse. Los Founding Fathers tuvieron discusiones, o sea, no hay como en Puerto Rico que hay diarios de sesiones, pero entre cartas que se intercambiaban sobre este tipo de cosas. Te pregunto, y le voy a hacer la misma línea de pregunta a Camilo, porque sé que eres como originalista, pero a ti, jugando abogado del diablo, como diría Ricardo, pues entonces a lo mejor le daríamos el poder a las personas que pues no son electas para decidir. Bueno. Ese es otro problema, porque depende de la composición, pero ellos sí decían como que si validamos este tipo de esquema, pues entonces estaríamos permitiendo que se valide la prostitución, que se valide el uso de drogas ilícitas, y yo digo, bueno, pues quizás sí. Quizás las personas deben tener la autonomía para decidir. Obviamente la autonomía tiene que venir acompañado de la educación, de saber qué me va a hacer a mi cuerpo si yo utilizo esta sustancia, y etcétera. Y lo mismo, como que idealmente no tendríamos que hablar de aborto, tendríamos educación sexual para prevenir todo tipo de embarazo no deseado, pero lamentablemente no es ni una cosa ni la otra. Pero volviendo a esa pregunta que te dice, si la composición entonces no es la favorable para ciertas personas, pero no podemos entonces limitarlo, o aunque sea de izquierda o que sea derecha, a cualquier composición del tribunal hay que decir, ok, ¿la queremos que sea viviente o la queremos
hacer una interpretación más restrictiva? Bueno, yo creo que debe ser viviente. Yo creo que ahora mismo no están permitiendo que sea una constitución viva, pero lamentablemente vemos que no es una constitución viva a conveniencia, porque sí validan otros derechos como el derecho a portar armas. No, y porque vemos porque muchos de estos jueces representan literalmente una minoría. Son la mayoría de estos jueces fueron nombrados por un presidente que obtuvo la menor cantidad de votos en las dos elecciones, y algunos también fueron pasaron por un Senado que representa también menor cantidad de lo que representan los demócratas en el Senado, por eso de que los senadores representan a los estados y no a las poblaciones. Pero, Camilo, la misma pregunta. Mira, Jeffrey, yo sé que estaba loco porque te contestara esta pregunta. Yo creo que con la Constitución viviente hay que tener mucho cuidado, ¿no? La manera que uno interpreta la ley, uno debe ser claro. O sea, los poderes ¿verdad? La Constitución establece poder legislativo, ejecutivo y judicial. Cada quien tiene su rol. Su rol, el rol de la judicatura, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Federal, tribunales supremos estatales también, es interpretar la ley. ¿Cuál fue la intención legislativa al momento? ¿O cuál fue la intención, verdad, de los padres de la Constitución, los fundadores, al momento de crear qué fue lo que pensaban en ese momento? Y entonces trasladarlo. Pero la línea es muy fina entre constitución viviente y legislar. Como tú muy bien dijiste ahorita, no puedes tener dos ramas legislativas. Camila, entonces te pregunto, como fui abogado del diablo con Verónica, ¿qué pasa entonces si el cuerpo legislativo del Estado o el del Congreso se mueve muy lento, no se está adaptando a los tiempos? Bueno, yo creo que hay mecanismos en ley, hay mecanismos de enmendar la Constitución. Porque si no hubiese sido por Brown and Board of Education, ¿qué hubiese pasado? Sí, pero me gustaría tocar un punto que creo que no se ha traído sobre la mesa. La Constitución no está escrita en piedra. La Constitución se puede enmendar a la medida que sea posible. Y son los estados componentes de la nación quienes tienen, ¿verdad? Las legislaturas de los estados el poder de enmendar la Constitución. Yo sé que, o posiblemente, a lo mejor me equivoco, tú estarías en contra que lo codifique a nivel federal. Fíjate, que buena pregunta. Yo no me atrevería a contestar. Yo creo que... Sin entrar tendría el Congreso ese poder, sin entrar en eso. Si puede el Congreso, bueno, hay que ver si está numerado. Si está numerado. ¿Crees que debe ser el Congreso o los estados? Hay que ver si está enumerado. El Tribunal Supremo ha indicado que no está numerado y no es un poder que emana de la Constitución Federal. Por lo tanto, el gobierno federal no debería entrar ahí. Moviéndonos a Puerto Rico, bueno, y también discutiendo las repercusiones que tiene a nivel estado y territorio, que cuando lo discutamos con Puerto Rico es lo mismo. ¿Cuál es la repercusión que tiene este caso? Yo sé que se ha discutido mucho esto en otros foros, pero para la audiencia que nos sigue. Me gustaría aclarar, ¿verdad? Para la audiencia y luego abro para que Verónica mencione y hable sobre esto. Y es que he escuchado y he visto durante todos estos días muchos análisis, muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales, sobre si es o no, luego de esta decisión, legal el aborto en Puerto Rico. Esto se resolvió en el 1980 en el caso de Pueblo versus Duarte, un doctor que fue acusado por practicar un aborto, el cual por voz de, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de Puerto Rico revocaron esa convicción en cuanto a la tipificación del delito de aborto, ¿verdad? Y que era en ese momento en la modalidad de un doctor practicando un aborto. Y en ese sentido tenemos que poner en perspectiva de que Puerto Rico en la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha. ¿Qué quiere decir eso?
que los poderes que otorga el Congreso, ¿verdad? El gobierno federal, limitados, ¿verdad? ¿Verdad? El poder que tiene Puerto Rico sobre ellos es mayor. Por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas. Artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. Y a raíz de eso, aunque y bajo el razonamiento del derecho a la intimidad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que en efecto el aborto era legal en Puerto Rico. La discusión de que es ilegal o no, esa discusión no debería estar sobre la mesa en el sentido de verdad de que si aquí no está regulado, aquí no es que esté bajo una ley, pero hay un precedente judicial que sí lo atampara. Que no hay una ley que regule o que garantice el derecho al aborto. No, pero sí hay un caso del tribunal Supremo. Pero en Pueblo versus Duarte, Verónica, pues, yo no vi el argumento de constitucional de Puerto Rico. Bueno, pero si acuérdate que se revoca Casey y Roe, y ellos dicen que lo que yo mencioné ahorita de que penumbras de un derecho, el derecho al abortar no está, el derecho a abortar está implícito en el derecho a la intimidad y a la privacidad y de tomar las decisiones que una desea con su cuerpo, pues eso en Estados Unidos ellos lo descartan. En Puerto Rico, como menciona Camilo, está el derecho a la intimidad, que es de factura más amplia, está interpretado extensamente en casos como Figueroa Ferrer, que la intimidad de las personas y de la inviolabilidad de la persona, pues yo entendería que si el aborto sigue siendo legal, para impugnarlo hay que revocar Duarte. Eso tiene que pasar el mismo procedimiento de instancia apelativo y llegar al Supremo, que es quien puede invalidar esa decisión, y entonces se haría ese análisis Por eso, ese es el análisis que se haría y que sería el justo, y esperemos que los jueces que tenemos ahora en Puerto Rico pues hagan ese análisis, ¿verdad? El de la intimidad en el derecho constitucional de Puerto Rico. Pero entonces el caso de Duarte se basó en Casey versus Planned Parenthood. Sí. Pero como bien dice Verónica, entonces aunque eso haya sido revocado, ese es el estado vigente hasta que se lleve un caso en Puerto Rico que pues revoque el precedente en Puerto Rico, que viene siendo Polo versus Duarte. Por el momento siguen habiendo clínicas de aborto, están operando y las personas pueden ir y sacar su cita. Y también leí un comunicado del Departamento de Justicia en el que se dijo que no se va a procesar a nadie por por practicarse un aborto. Bueno, pero obviamente, y hay que ponerlo en perspectiva, en la concurrente del juez Trías Monge habla sobre el derecho a la intimidad, o sea, en ese caso. Y es una concurrente que está a favor de la decisión, pero sí, como que llega de otra manera. Sí, pero no es que es una disidente concurrente. No es que no está razonamiento de la intimidad en el caso. Realmente, por analogía se trae, obviamente, hay que recordar también que Roe vs. Wade, de dónde sale, obviamente, pues. Sí, pero el derecho a la intimidad de Puerto Rico no está reconocido expresamente. Por lo tanto, por eso es que comencé mi locución estableciendo las bases de que la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad?, es de poderes más amplios. Y volviendo al tema de Puerto Rico, pues básicamente lo mismo, o sea, le correspondería a los estados codificar o el gobernador, entiendo que tiene el poder también de presentar proyectos. Hablando de eso, Verónica, ¿qué fue lo que pasó con el gobernador? Bueno, el gobernador hoy dijo, hace unas semanas él dijo, pero sin asumir postura, que los legisladores tenían el poder para codificar lo que ellos entendieran pertinente, pero hoy categóricamente dijo que deberían codificar el caso de Roe vs. Wade, que en sí fue lo que dijo la mayoría de la corte en este caso en el caso de Dobbs, que es un análisis legislativo que se está haciendo. Por lo tanto, permitiría que, asimismo como está en el esquema, ya sea de undue burden, que se lleva a un estatuto. Y entonces a mí me parece que el gobernador está un poco ignorando que ya hay un proyecto del Senado presentado por el representante Ana Irma y algunos senadora Ana Irma y algunos senadores del Partido Nuevo Independentista,
que pudiera o endosar ese proyecto categóricamente o incluso él tiene la potestad de presentar proyectos de administración, si entonces él tiene tanto deseo que el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo se perpetúe, bueno, pues que tome la iniciativa él. Tendría muchísimo peso que salga de su oficina. Por eso pensé que fue más un acto así de darle el balón político a los populares que están fallando güiritas solos. En todo. En todo, porque, vamos, acaba de pasar el proyecto en el Senado de Rodríguez Bebe. So, no creo que no haya ambiente en el Senado para codificar Roe versus Wade. Y sí, yo entiendo que, y como tú dices, ya también Ana Irma había presentado un proyecto. Creo que esto es más, vamos a ponerlos en el spotlight para que vean cómo otra vez fallan. Estoy de acuerdo, sí. Pero hablando de proyectos que sí están bajo la consideración del gobernador, el 1133, Verónica y Camilo, que ustedes tuvieron hasta un podcast aquí, ¿verdad? ¿Con quién fue que conversaron? Nosotros estuvimos un tiempo hablando con el profesor Iyari Ríos, profesor economista de la UPI. Ese episodio está disponible en nuestras redes sociales, lo pueden buscar, hablando del salario mínimo y cómo la ley del salario mínimo que se aprobó el año pasado, pues dejó fuera a las personas que trabajan a base de propina. Y entonces, pues ante este vacío legislativo, pues dos representantes del Partido Popular Democrático, Aponte Santiago Nieves, Aponte Rosario, si no me equivoco, pues presentaron un proyecto que al inicio del trámite legislativo buscaba aumentar un 75% este verano y en un 100% luego. Okay. Parece que en el interín, pues en las discusiones para tratar de presentar algo aprobable, pues el proyecto se disminuyó a un 50% del salario vigente y que siempre sea un 50% del salario vigente, que sería un 8.50, pues 4.25. El proyecto fue aprobado por descargue, se votó sobre el proyecto informe positivo en la Comisión de Asuntos Laborales presidida por Domingo Torres. Y a su vez la Cámara de Representantes votó a favor, pasa al Senado, el Senado vota a favor, 3 abstenciones. Ahora el proyecto queda sobre el escritorio del gobernador que está esperando para que él lo firme. ¿Y cuáles eran unas de las oposiciones que posiblemente o argumentos que tenían contra ese proyecto? Bueno, siempre la contraparte viene siendo el patrono que presenta su postura de que no puede pagar este salario completo, que eso representaría un golpe para sus negocios. Y bueno, de que también está el argumento de que los meseros ya ganan muchísimo dinero. Que si alguien le da bastante propina, sí, pues a lo mejor ganan más que exacto, que más que el cocinero, y que yo siempre tengo que traer a colación que no es la misma realidad para todas las personas. Hay personas en el área del oeste, como yo lo era, que en Isabela quizás no es la cultura de la propina, no se deja propina, por lo tanto, esta persona está ganándose $5, que era mi realidad, era un subsalario de 5, o $2.13, que es el salario por hora de estas personas, y eso es completamente válido. Antes de dejar a Camilo, porque sé que Camilo tiene mucho que hablar sobre este tema, quería preguntar, porque me estuvo bien interesante, porque no lo había nunca observado de esta manera, de la parte de las meseras, y de la manera en que pues este sistema pues no es muy beneficioso para ellas. Bueno, sí, uno de nuestros argumentos más fuertes viene siendo el hostigamiento sexual que estas personas tienen que experimentar, porque su salario, al ser sufragado por las propinas, pues tenemos que aguantar muchas veces o denunciar a la persona, o que mi ingreso se vea afectado por yo hacer la denuncia del trato inapropiado de parte del comensal que viene y me hace un acercamiento inapropiado. Entonces, pues en los estados que ya aumentaron que eliminaron toda diferenciación, que son 7 estados, pues la tasa de hostigamiento sexual de las meseras disminuyó exponencialmente. A mí, cada vez que yo escucho a compañeros abogados, analistas, empresarios, sobre todo dueños de restaurantes, miembros de asociaciones de restaurantes, el decir que ningún mesero se gana $2.13 la hora, a mí me recuerda a mis años de preparación académica, que habían domingos que en vez de estar en la playa con mi familia, yo trabajaba en un restaurante que
me ganaba 2.13 la hora y evidentemente habían días que me ganaba 2.13 la hora. Porque no, o sea, tú no me puedes decir a mí que yo me ganaba más de 2.13 la hora en algunas ocasiones, porque quien reporta al final del turno es el mesero. Y yo no le voy a... Entonces, cuando voy a reclamarle que ese domingo no hice tanto, pero trabajé el viernes pasado y me gané X cantidad de dinero, pues hay una compensación del patrono. Ah, no, pero es que el domingo pasado, el viernes pasado te hiciste $130. Con esos 30 compensas el domingo. Y ese es el razonamiento que no debe existir en esta discusión. Porque para una cosa son capitalistas y para otras no. Pero entonces, no podemos ser no podemos ser grises, tenemos que ser negro o blanco. Pero O te peina o te hace... No, lo que sucede aquí es lo siguiente. Pero te diría que eso es el capitalismo. Sí, No, lo que sucede... Lo que pasa es... Y hay muchos, ¿verdad? De hecho, el sector conservador de extrema derecha no creen un salario mínimo. Creen que todo debe hacerse mediante competencia de mercado. Yo difiero sobre eso. Yo creo que los países, para mantener un estilo de vida saludable económicamente, deben garantizar el salario mínimo. Pero cada vez que yo escucho hablar sobre que un mesero se gana eso, a mí, yo realmente me indigna. No, un mesero se puede ganar $20 si usted le da, si a él bajo su, ¿verdad? Bajo su expertise o su experiencia o su suerte, le dan $20 la hora de propina. Pero usted como patrono no se debe beneficiar de eso, porque eso es un beneficio marginal que tiene el patrono. Me ahorro el salario del mesero y sencillamente lo compensa el cliente. Y es un elemento cultural. Aquí con el ay bendito le damos 10 pesitos de propina al mesero. Pues esa es una relación entre yo como consumidor y mi mesero. El patrono o el dueño del restaurante no tiene por qué involucrarse y por qué beneficiarse. Ya de entrada, al yo sentarme en mi restaurante, el patrono se está beneficiando bajo sus márgenes de ganancia, que él lo ponga. Pero tras que eso te vas a beneficiar con la comisión de propina. Yo creo que aquí falta un poco de sentido común. De sentido común. Y no me quiero ir de este tema sin reconocer y felicitar la labor que ha hecho la compañera licenciada Verónica Banucci Ponce y su compañero Randy Negrón en alzar la voz, ¿verdad? De su proyecto de justicia salarial. Yo creo que hacía falta. Como te mencionaba el otro día mediante mensaje, es un primer paso. Yo creo que el proyecto del 50% al salario mínimo, a mi entender y mi razonamiento, yo creo que todos y todas debe ser por igual. Debe haber 8.50, lo que yo me gane de ahí es problema entre el consumidor y yo. No creo que haya un pacto cultural, que difiero totalmente de los compañeros colegas analistas, que la mayoría de los que he escuchado están pegando el grito en el cielo, que esto va a afectar la economía. La economía no se va a afectar, al contrario, vas a tener más personas que te pueden ir. Antes me ganaba tanto y me puedo ir a un restaurante, me puedo dar el gustito. En una economía abierta como la de nosotros, no debe haber esa preocupación. Sí, no, definitivamente es un paso hacia adelante, pero no debería culminar aquí, porque debería haber un único salario universal, no debería haber diferenciación entre el trabajo de una persona y el de la otra. El tiempo de cada cual vale lo mismo y debería ser remunerado de acorde a. Por otro lado, hay muchos economistas y pues personas ofreciendo opiniones infundadas. Nosotras siempre nos referimos a los estudios, a los datos de los estados que ya han eliminado toda diferenciación, que están en línea. Los han publicado One Fair Wage, el ROC, que demuestra que en los 7 estados que eliminaron el subsalario,
las tasas de ventas de los locales aumentaron las propinas. Es otro rumor que se dispersa de que las personas van a dejar de dar propina. Esto no es cierto. Y por lo tanto, exhortamos al gobernador que lo firme lo antes posible, porque si no, pues sabemos que tiene 10 días. De lo contrario, ocurre un veto de bolsillo. El proyecto quedaría de facto engavetado por su inacción. No. Sí, en el sentido, hay que recordar que, y me corrigen, yo creo que si no lo firma es porque ya está a final de la sesión y le da ese beneficio de que si no lo firma, pues se convierte en ley automáticamente. Cuando ocurre el veto de bolsillo, es cuando la Cámara está en sesión, que termina hoy, mañana. Y el no 30 de pasó junio. nada con el proyecto. Y no pasó nada Vale. con el proyecto. Bueno, vamos ahora a hablar del presupuesto. Yo creo que es un tema que a muchos, ¿verdad? Nos preocupa, ¿no? De cómo se van, evidentemente, a manejar las finanzas de Puerto Rico en el próximo año fiscal, cuáles son los servicios que se van a ofrecer y todo ello. Para empezar el tema, hay que arrancar con que la Constitución de Puerto Rico claramente establece que el presupuesto se va a originar, ¿no? en la Cámara de Representantes y va, ¿verdad?, a tener un trámite legislativo entre Cámara y Senado. Y antes de yo venir para el estudio, me llega la noticia de que los líderes legislativos decidieron no atender el presupuesto y dejar que el presupuesto lo certifique la Junta tal y como establece la ley promesa. Pero ¿y en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe de que si yo no me pongo de acuerdo con Jeffrey, estoy renunciando a mis poderes constitucionales, a un deber constitucional que tengo como legislador? Yo creo que deben, ¿verdad? Las personas y las entidades o los poderes deben acudir a los tribunales mediante un recurso demandamos a ordenar inmediatamente a la legislatura en cuestión de minutos en aprobar un presupuesto. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a descansar en que la Junta me va a aprobar un presupuesto? Bueno, a mí yo lamento informarle a los presidentes legislativos que ustedes han pasado todo este tiempo criticando a la Junta de Control Fiscal, todo este tiempo criticando a la colonia, pero son los primeros que le dan trabajito y le rectifican el poder de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿y a quién se le ocurre? Yo realmente, a veces hay veces que, valga la redundancia, que yo no entiendo cómo, en qué sentido común, en qué cabeza cabe de que yo estoy criticando a la Junta de Control Fiscal. Ay, pero Junta, certifica, vamos a usar tu presupuesto porque es que no me pude poner de acuerdo con mi otro cuerpo legislativo político, del mismo partido político. O sea, no, señoras y señores, ustedes me disculpan. Yo creo que es un incumplimiento craso del deber constitucional que tiene la Asamblea Legislativa en aprobar un presupuesto. Yo tengo que estar completamente de acuerdo con Camilo porque es por que primera vez. no puedo creer que de verdad dijeron, pues está bien que lo atienda la Junta en un presupuesto. ¿Sabes qué? Estás incumpliendo tu deber constitucional, que al momento de tú juramentar como legislador, juras defender la Constitución y la dejaste caer. O sea, digo, sí, también se supone que no en este caso, pero si no estuviera la Junta, pues se aprueba el presupuesto del año fiscal. No es que no ha pasado antes, pero que tú digas literalmente pues que lo toque la Junta y como dije, estos son compañeros del mismo partido. No estamos hablando de una Cámara PNP y una Cámara Popular. Sí, ¿no? Y yo creo que en términos también de lo que representan, ¿no? Ellos están ahí en teoría para eso mismo, para representarnos a nosotras y velar por nuestros intereses. Y entonces le estábamos cediendo a un ente que no ha sido electo, que hemos criticado grandemente por esto mismo, de que no ha sido electo y
y le vamos a dar el poder de hacer nuestro presupuesto, yo creo que es insólito, porque no nos podemos poner de acuerdo en cómo vamos a manejar las finanzas. No se ve bien, no se ve bien. Para no. nada. No, yo creo que aquí no debemos de dejarlo pasar por alto. Yo creo que Puerto Rico tiene una gran responsabilidad de atender esto. Yo creo que es deber de todos y todas hacer cumplir la Constitución. Esto es un incumplimiento craso a su deber constitucional, a su deber de legislar. Y nada, que la historia nos juzgue. Sí, bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos por lo menos entonces a reaccionar sobre esta foto. Cuando puedan poncharla, por favor. Ahí está. Para los que nos están escuchando, no nos están viendo, estamos viendo ahora en pantalla una foto del actual presidente de Colombia con su oponente en las elecciones pasadas. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Esta foto surge porque yo esta mañana le envío a Jeffrey esa foto era un emoji de un payaso. Un emoji de un payaso. Sí. Y yo veo que Jeffrey se tarda en escribir. Pero veía el typing. Y estabas typing. Y al final me pone, ¿a qué te refieres con el emoji del payaso? Borré todo. Y yo creo que es algo bien interesante porque, ¿verdad? Haciendo un poco el tracto, estas dos personas son oponentes extremos. O sea, estamos hablando del actual presidente electo, Gustavo Petro, un guerrillero de Colombia, una persona, ¿verdad? Que no hay muchas esperanzas en cuanto a un sistema capitalista, libre mercado y toda la cosa, ¿verdad? Lo que trae, ¿no? Un gobierno de derecha, sino totalmente lo contrario. Un gobierno de izquierda. Hay un movimiento de izquierda en Latinoamérica espampanante. Esto lo estoy suscribiendo yo, ¿verdad? Mis compañeros no necesariamente se solidarizan con eso, pero es la realidad, es la historia que está viviendo. Y es como, ¿verdad? Mediante una analogía, es como poner a Trump con Biden a llegar a unos acuerdos. Pues no lo sé, ¿verdad? Yo tengo que ser muy respetuoso al momento de analizar temas de política de otros países. Lo he hecho bastante con España porque es un país que conozco. Pero en fin, ¿te preocupa o no te preocupa? Realmente, bueno, habría que van a llegar a algo? No, realmente show mediático. No, es un show mediático, no hay la voluntad política para hacerlo. En una entrevista con la vicepresidenta electa Francés Márquez, si no me equivoco, dijo, ¿verdad? En una entrevista desde su natal ciudad Cali, que le preocupaba, ¿no? Las ideas que pudieran proponer ese partido que lidera Rodolfo Hernández, así que no va para ningún lado, al igual que no va para ningún lado ninguna coalición que quieran hacer. Petro definitivamente sorprendió con la foto, o sea, ¿quién se iba a esperar ese tipo de imagen? Sí. Por lo tanto, quizás no es la izquierda extrema que muchos esperaban ver, de que mira, ni un vaso de agua a la oposición, a la persona que no piense igual que yo. Por el contrario, pues mira, me puedo tomar una foto con él, quién sabe, compartimos ideas, porque estamos pensando en el bien del país. No solamente estoy pensando en mis ideales personales, quizás yo difiero enteramente en la manera en que esta persona ve el mundo económico o los derechos civiles, los derechos humanos, pero podemos dialogar, podemos llegar a un consenso, como que no nos vamos a trancar a la hora de aprobar un presupuesto. Bueno, yo creo que hemos tocado varios temas interesantes. Se queda mucho por discutir, sobre todo importante lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá con el presupuesto. Vamos a ver si finalmente la Junta lo certifica y eso eventualmente lo discutiremos más adelante. Y también Verónica nos mantendrá al tanto y Randy con lo que pase con el proyecto 1133. Esperamos que lo aprueben. Sí. Así mismo es. Bueno. ¿Dónde nos pueden conseguir, Camilo? Amigos y amigas, ustedes nos pueden conseguir ahora mismo. Van a YouTube y buscan Pesos y
Contrapesos, le dan, mire, a la campanita. Y la campanita no va a sonar en ese momento, pero cada vez que Pesos y Contrapesos suba un video, sí le va a dar el notification. Así que búsquenos también en Instagram, en @pesos y contrapesos, en Twitter, @pesospr, y obviamente en Facebook, Pesos y Contrapesos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Los vemos el próximo miércoles a las 6:30 p.m.